Una coquita, hermano, café no, está muy caliente. Aquí también ocupo Coca-Cola, hermano. Aquí No, dice. hermanito, usted está a dieta, usted cuídese. Ah, sí, 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 yo estoy a dieta, ¿cierto? No tomo Coca-Cola de vez en No, cuando me invitan. no le haga caso, no ceda a la tentación. No ceda. Hay un canto que dice, tentado no cedas, ceder es pecar. Más fácil será luchando triunfar. Entonces, aguántese. Me trae un agua, por favor. Voy a tomar agua, ya vengo. Muy bien. Ok. Continuamos sobre la advertencia, hermanos, teológica sobre la caída del rey David en 2 de Samuel, capítulo 11. El trago de este episodio de David con Betsabé ilustra el proceso de desagradable de un líder piadoso cuando descuida el autoliderazgo. David es un mal ejemplo en cuanto a ese punto. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Lo que David hizo. Darle oportunidad a la tentación y no ser como el gato. David hizo algo como el gato, que hizo sus necesidades y lo tapó con tierra para que nadie se diera cuenta. Pero al tiempo se dio a luz todo lo mal efecto que hizo David. Entonces, David es lo opuesto de lo que no debemos ser. Y es algo fundamental, hermano, que no es necesario hacer. Ok, y en este punto, hermano, de en cuanto a la caída del rey David, hay cuatro conceptos que quiero compartir. Número uno es la deslineación del propósito. Como líder de la iglesia, hermano, tenemos un propósito. No podemos quitar el dedo de la línea espiritual para no caer. David se quedó en Jerusalén en el tiempo de los reyes que salían a la guerra, según segunda de Samuel, capítulo 11 versículo 1. El ocio e incumplimiento del deber abre, hermanos, la puerta a la tentación en ese momento. El responsable de ir al frente de la guerra era el rey, y el rey se había quedado en casa. Todo el ejército estaba en guerra, en el campo de batalla, y él en casa pensando en la tentación, pensando en la carne. Eso es lo que David pensó más en la carne. Y es algo que lo deslineó a David, quedó deslineado en este instante por Betsabé. Y esta mujer, hermano, lo desubicó inmediatamente. Satanás, pues tan astuto, sabía que David por ahí iba a entrar. Esa era la debilidad de David. Le colocó ahí la muchacha, agradable, de buen parecer, y David cayó inmediatamente. Punto número dos, falta de sensoría.
pienso yo. No disciplinó. No, no está compartiendo la pantalla. ¿No estoy mal? Ah, ok, déjeme ver. Ah, no estoy compartiendo pantalla. Me voy a salir entonces. Ahora no. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Ahí disculpen, hermano, que eh, esta situación de la tecnología a veces es inestable. Bien. Cuando hablamos de la autodisciplina, recuerde que los ojos estaban contemplando de David a Betsabé y transformó una mirada casual en codicia deliberada. Estaba aquella muchacha y fue codicia deliberada. Tercero, abuso de autoridad para el encubrimiento, como lo estuvimos hablando ahorita con el gato. Usó su poder administrativo para atraer a Betsabé y luego para ordenar el asesinato de Urías e intentar encubrir su pecado. Y cuarto, hermanos, consecuencia generacional. Aunque Dios lo perdonó tras sus arrepentimientos, recuerda cuando David se arrepintió de lo que había cometido, de lo que había hecho, un arrepentimiento sincero, según Salmo capítulo 51. Pero las consecuencias de su hogar, la espada, la rebelión, el incesto, la tragedia, perseguían a su familia por generaciones. Por causa del pecado de David, su familia tuvo consecuencias. No David. David se arrepintió sinceramente y Dios le perdonó su pecado a David. Porque David aún se llenó de ceniza, se puso en ayuna, no se bañaba, no se cambiaba por un lapso de tiempo y pues y le pedía perdón al Señor por todo lo que había cometido, pero fue perdonado, sí. Pero las consecuencias de la familia, de sus hijos, fueron otra situación diferente. Así que pagó las consecuencias, David, en ese instante. Otra cosa fundamental, hermanos, es que el cristiano es necesario mantenernos dentro del diseño espiritual. Y para eso quiero compartir, hermanos, nuestro tercer módulo, que sería el diseño bíblico del matrimonio y la vida familiar. Solo quiero dar una referencia en cuanto a lo que David hizo en cuanto a su pecado y puso en tela de juicio, hermano, a su familia, a sus hijos. Recuerde qué le pasó a sus hijos, de verdad. Recuerde que uno de los hijos de David quería casarse o quería enseñorearse de su hermana, hacer ese incesto. Y pues uno de los hijos de David también dividió al pueblo de Israel, uno en Israel, en otro en Judá. Entonces, hubo un desorden completamente en la familia de David, un desorden completo. Entonces, por causa del pecado de David. Y este tercer módulo, vamos a aprender, hermanos, sobre el diseño, ¿ok? Sobre el diseño que Dios quiere en nosotros como cristianos para un buen liderato en cuanto a mi matrimonio y mi vida familiar. Son dos cosas muy diferentes, hermano. Mi vida matrimonial y mi vida familiar. Y de esto, hermano, vamos a aprender muchos conceptos fundamentales que nos van a ayudar. Ok, el matrimonio como pacto sagrado, no como un contrato secular.
En la cosmovisión secular, hermano, el matrimonio es un contrato civil basado en el interés mutuo y la convivencia. Si las condiciones cambian, se enfrían. Si las condiciones cambian, entonces la situación se enfría, el contrato se rompe. Así vimos en la parte secular. Tenemos el ejemplo, hermano, de los famosos. Hay muchos famosos, que no quiero mencionar nombre, muchos famosos que han tenido 10, 15, hasta 20 matrimonios. Se casan hoy y al mes se divorcian. Te divorcian porque no me gustó cómo era la actitud ya. Me voy a divorciar. Va, no, date. Y así como se cambian sus ropas íntimas, así cambian de matrimonio, de esposos, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en la vida secular. Entonces, se convierte, hermano, un matrimonio de contrato civil basado en intereses mutuos y la convivencia. Si las condiciones, hermano, no son favorables, no. Llegó un famoso a hacer, hermano, lo siguiente, de que el contrato de matrimonio era que tenía que tener relaciones sexuales todos los días. Si no cumplía con eso, entonces el contrato se rompía. Bueno, el hombre cumplió un buen tiempo, pero ya después, hermano, miró, ese es desgastante, ¿verdad? Muy desgastante. Y el hombre ya miraba con los ojos hundidos, ya no aguantó la presión. Y entonces la mujer dijo, no, no aguantaste, entonces carta de divorcio. Entonces son matrimonios por conveniencia, ¿verdad? En ese aspecto. Pero en la teología bíblica, el matrimonio es un pacto sagrado ante Dios. Según Génesis capítulo 2 versículo 24 y Malaquías capítulo 2 versículo 14, hermano. ¿Ok? Entonces, incondicional y basado en el amor ágape. El matrimonio, hermanos, no es un pacto de mi conveniencia, ni tampoco, hermano, un pacto de la conveniencia de mi cónyuge, sino, hermano, es un pacto de amor, un matrimonio sagrado ante la presencia de Dios. Eh, Podemos hablar, hermano, también de doctrina del pacto matrimonial. Recuerde que el pacto matrimonial no se fundamenta en la promesa de mantener enamorados mientras sea fácil. El matrimonio no es, pero no, me voy a casar porque el matrimonio sea amor eterno por toda la vida. No, va a haber momentos difíciles. Cuando venga, hermano, el momento complicado, es ahí donde, como dicen, hay uno que dice, yo me casé, dice, porque la miré bonita, pero ya después, el día siguiente, ya la miré charraluda y me arrepiento de haberme casado. Digo, no. Pero el problema es que lo estaba viendo en la parte física, en la parte exterior, ¿verdad? No interior, que es la parte más fundamental que Dios quiere de cada uno de nosotros, hermano. Que el contrato que hacemos nosotros sea por amor, no por conveniencia. Pero entonces es un compromiso inquebrantable de amarse, honrarse, ¿verdad? Por la gracia divina durante todos los días, sea que esté bien, o sea que esté enfermo, o sea que esté mal, o sea que esté enojado, o sea que no esté enojado, o sea que se levantó con el pie izquierdo uno, otro se levantó con el pie derecho. No importa, hermana, el estado emocional de tanto del hombre como de la mujer es para la eternidad. ¿Ok? Y algo fundamental también, hermano, es sobre la complementariedad y el roles teológicos. Según Efesios, capítulo 5 versículos 21 al 33, el apóstol Pablo presenta el matrimonio como una parábola viviente de relaciones entre Cristo y la iglesia. Usted lo puede leer en Efesios, ¿no? Muy conocido, hermano. Así como Cristo amó a la iglesia, así ustedes amen a sus esposas.
Y en pocas palabras, hermano, así como Cristo se sacrificó por la iglesia, así ustedes, maridos, sacrifíquense por su esposa. Y viceversa, ¿verdad? No únicamente solo los maridos, también a las esposas. Sacrificio mutuo, muy importante. Tres conceptos fundamentales, hermano. Mutuo, sometimiento. Sometimiento mutuo, hermano, en el temor de Dios, como permiso previo para ambos cónyuges. Es fundamental, hermanos, el compromiso entre ambos. El compromiso que se mantiene dentro del rol matrimonial es fundamental. El rol del marido. ¿Cuál es el rol suyo, hermano, y el rol mío, lo que estamos casados? Alan, más adelante, va a su turno, hermano Alan. El rol del marido dice que un liderazgo de servicio, protección, probabilidad espiritual, amor sacrificial, dispuesto a entregar la vida por su esposa, así como Cristo dio su vida por la iglesia. Interesante, hermano. No es tiranía, sino entrega amorosa. El rol del marido, hermano, es fundamental. Servir, proteger, hay proveer en la parte económica y también, hermano, aquí viene el otro rol, parte en el rol espiritual. Yo voy a proveer en la parte espiritual, voy a proveer en la parte económica, pero también en la parte espiritual. Únicamente, hermano, solo, eso es fácil, de ir hasta el dinerito, den para la comida de la semana, de la quincena o del mes o qué sé yo. Es facilito, ¿verdad? Me lavo las manos y aquí arreglátela como vos podás y no me volvás a hablar. Es fácil, pero ¿y qué es la parte espiritual? ¿Dónde está la parte espiritual? Es importante, hermano, la parte espiritual. Muy fundamental. El tercero, el rol de la esposa. ¿Cuál es el rol de la esposa? Respeto profundo, colaboración, apoyo proactivo, apoyo al liderazgo, fundamental, hermano, apoyo al liderazgo del hogar, como la iglesia responde con gozo al amor purificador de Cristo. Son Efesios, hermano. Entonces, el rol de la esposa, hermano, es profundo, es una buena colaboración. Y ayuda, hermano, para fortalecer dentro de lo que es la parte espiritual. Eh, Algo más sobre, hermanos, sobre la dinámicas de la comunicación, resolución bíblica de conflictos. El mayor problema y dificultades, hermanos, dentro del matrimonio es la comunicación. Mala comunicación, muy mala comunicación. Me parece que en la primera clase, hermano, yo les di un ejemplo de una familia, de un matrimonio que se habían dejado, cada quien se había ido para su casa. Y pues lo raro es que llegaban a la iglesia y pues el hermano sentado por allá lejos y la esposa sentada por allá lejos y qué raro esto, ¿verdad? Y uno como líder de la iglesia, hermano, uno mira eso porque uno conoce a sus hermanos, ¿verdad? Entonces uno como líder de hecho, yo miré eso, dije yo, qué raro, ¿verdad? Que estos hermanos, un buen tiempo, pues venían ahí abrazaditos, agarrados de las manos, que eran chiqui chiqui y todo lo demás, pero ya llegó un momento que a cada quien allá, separado, uno llegaba primero, otro llegaba después. Y empecé a indagar. ¿Y qué pasó? Todo era problemas de comunicación. No había una comunicación fluida, no había una comunicación exacta para entender cómo resolver el conflicto que habían entre ellos dos. Y gracias a Dios se arregló el conflicto. ¿Por qué? Falta de comunicación. Tuvo que haber un intermediario. Su servidor tuvo que ser el intermediario del esposo y la esposa, para que ellos dos, hermanos, tenían una mala comunicación. Me convertí, hermano, en el conducto, el cable que dé la comunicación de una estación a otra estación. Me convertí en esa comunicación para ellos. Y gracias a Dios, ellos ya están muy bien. Con sus luchas, sí. Claro que tienen luchas.
pero ahí están resolviéndolo poco a poco. Las causas más común de las rupturas, hermano, en el lugar del líder no es la falta de doctrina, sino, hermano, la incapacidad de comunicarse con gracia y resolver rencores. El problema es el rencor. Muchas veces somos muy rencorosos. Las mujeres son rencorosas. Y nosotros los hombres, por otro lado, también muy rencorosos. Somos muy rencorosos en muchos aspectos. Y estos cuatro conceptos, hermano, es la escucha empática. Aprender a escuchar antes de responder. Muy bueno esto, hermano. Escuchar para comprender, fundamental, hermano, y no para discusión. Eh, es necesario, hermano, que usted como líder aprenda a escuchar. No hable sin pensar, piense para hablar. Segundo, el lenguaje redentor. Hablar la verdad con amor. Eliminar la ironía. No diga cosas, hermano, palabras irónicas, con ironía, ¿verdad? Diciendo una cosa, dando a entender otra. No, no. Definitivamente, hermano, eso no funciona en el matrimonio. Muy fundamental. Elimina la ironía, el grito, no grite, ¿verdad? No se comunica en los gritos, probablemente las mujeres, ¿verdad? Que gritan fuerte, ¿verdad? Y quieren expresar, hermano, su enojo, su molestia, gritando, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, la manipulación del silencio también, hermanos, y los insultos. El hombre tiene más el poder, hermano, de la manipulación del silencio. ¿Cómo manipulamos el silencio? Cuando hay la discusión, lo que hacemos nosotros es no hablamos, no decimos nada, nos hemos disimulado y más que eso, salimos de la casa sin decir nada y la esposa está, hermano, tirando todo para allá, para acá, enojada. Esa mujer está que se la lleva el tren enojada y está molesta, muy molesta. Entonces, hermanos, y ahí, hermano, ese poder, esa manipulación del silencio, hermano, no manipulemos a nuestra esposa con el silencio. Platiquemos, dialoguemos, discutamos qué pasó, cuál fue el problema. Y así, hermano, se arreglan las situaciones. Tercero, inmediatez en la reconciliación. No permita que el sol se ponga sobre el enojo, según Efesios eh, capítulo 4, versículo 26. Resolver las ofensas del mismo día para no dar lugar al diablo. Si usted siente, hermano, que dentro del matrimonio ha habido algo ahí, que un roce, resuélvalo inmediatamente. Allí, no lo deje para mañana, porque mañana, hermano, se va a acumular otro, y de ahí para allá, hermano, usted va a decir, no, mire que lo que hiciste ayer te acumula hoy, y ahí empieza, hermano, el conflicto. No. Resuelva inmediato su problema. No demos lugar a Satanás. Cuarto, perdón incondicional. Otorga el perdón consciente y olvida las faltas procesadas sin, hermano. Muy importante, hermano. Que esto nos ayuda a nosotros en nuestra vida espiritual. Sin guardar listas. Sin guardar, hermano, listas, agravios pasados. No sé si usted le ha pasado, hermano, que hay personas que dicen, yo te perdono, pero no olvido. Entonces, no perdonó. Y lo importante aquí, hermano, es que usted perdone. Perdón, procese la falta y no guardes. Déjelo ir, que se vaya. No me acuerdo, y si me acuerdo, pues no sé, no entiendo. Entonces, hágase duro, ¿verdad? Para poder, hermano, no mantenga procesar lo de ayer. Nunca diga, ¿te fijas ayer qué pasó?
¿qué pasó ayer? ¿Me hiciste esto? Empezamos. No, nosotros aquí con mi esposa, hermano, lo que hacemos es resolvemos nuestros conflictos, ¿verdad? Si estamos de acuerdo en ciertas cosas, nos ponemos de acuerdo. ¿Ok? Nos ponemos muy de acuerdo, ¿verdad? Y para tomar decisiones y no andamos gritando, ¿verdad? Cosa que le digo a mi esposa, no, yo no grito y ella tampoco no grita. Entonces, ¿por qué? Nos hemos puesto de acuerdo. El matrimonio, hermano, hay que ponernos de acuerdo. Entonces, un buen líder, hermanos, se pone de acuerdo con su esposa, porque si no puede liderar, hermano, a su matrimonio, ¿cómo va a liderar la iglesia? Que son varias personas, muchas personas. Si no podemos tomar el líder, hermano, de una sola persona, que es nuestra esposa, la que convivimos, con la que estamos conviviendo todos los días, peormente con un grupo de personas, hermano, que lo tenemos, hermanos, no todos los días, pero continuamente en un solo lugar. Va a ser, no vamos a tener, hermano, el rendimiento, ni vamos a ser eficaz para aplicar, hermanos, el concepto de ser un buen líder dentro de la congregación. Algo que es importante, hermano, el mandato generacional, y que, como dice Deuteronomio, capítulo 6 versículo eh, 6 y 7, que aquí vamos a entrar, hermano, a este concepto. El caso bíblico sobre lo que tenemos sobre de Aquilas y Priscilas, ¿verdad? Tenemos un ejemplo aquí, hermano, fundamental sobre Aquilas y Priscilas. Aquilas y Priscila, déjenme revisar, creo que sí. Ok, sí, antes de entrar a esto, recuerda que Aquila y Priscila, hermanos, entendieron algo fundamental en cuanto a la pareja del Nuevo Testamento, según Hechos capítulo 18 y Romanos capítulo 16, versículo 3 al 5. Representa, hermanos, un modelo extraordinario de unidad en el matrimonio y el liderazgo. Si usted lee en su texto, en su Biblia, hermanos, no me da la oportunidad de leerlo, porque entonces nos vamos a tomar el tiempo, usted lo puede leer y lo puede analizar. Estos dos ejemplos de esta pareja. Esta pareja tenía tres conceptos fundamentales. Era la unidad laboral financiera. Trabajaban juntos en la fabricación de tiendas de campaña para sostenerse financieramente. No solo uno, eran los dos. Segundo, hermano, eran hospitalarios, ¿verdad? En su hogar, sino que abrían las puertas de su casa para la reunión de la iglesia, ¿verdad? En Corinto y también en Roma. Eran hermanos que abrían la puerta de su hogar para que la iglesia se congregara allí. Eran hermanos hospitalarios, ¿verdad? Esa es la palabra, hospitalario. Tercero, hermano, eh, discipulaban en pareja. Era un matrimonio que iban y hacían discípulos en pareja. Tomaron aparte a un elocuente Apolo y le expusieron, dice ellos, con amor, la precisión teológica del camino de Dios, según Hechos capítulo 18, versículo 26. Recuerde que Apolos estaba predicando la palabra del Señor a diestra y siniestra. Entonces vino Aquila y Priscila y lo tomaron a tiempo. Bueno, lo que estás haciendo está malo, ¿verdad? Está bueno. Pero empezaron a discipularlo, a enseñarle el evangelio puro, el evangelio verdadero. Y pues tomaron la decisión de que esto empezaron a discipular. Y es algo muy importante, hermana, ¿verdad? En matrimonio, discipular. Es fundamental. Otro concepto, hermanos, el módulo 4 sería sobre la crianza con propósito, legado y generacional. Eh, este es fundamental. Después, hermanos, de estar hablando sobre el matrimonio, que el matrimonio debe llevarse bien, en excelente ordenanza. No es que no va a haber problema, va a haber problema en el matrimonio, pero están los dos para poder solventarlos, ¿verdad? Para poder solucionar la dificultad.
Y una vez, hermano, solventando la dificultad del problema matrimonial, ahora viene la crianza de los hijos. Ya los que ya tenemos hijos grandes, hemos pasado un proceso, hermano, de la cual no hay un manual específico, claro, cómo puede ser un papá y cómo puede ser una mamá a nuestras hermanas. No hay, hermanos, algo por ejemplo, que hay un taller, nos inviten a un taller para poder ser el mejor papá y que sean las mejores mamás, ¿ok? Preciso para eso. Y dentro de la crianza de los hijos hay grandes retos. Los hijos, he dicho algo muy importante, hermano, es que siempre digo, nuestros hijos nos enseñaron a tener paciencia. Nos enseñaron, hermano, a la paciencia, nuestros hijos. Nuestros hijos, hermano, nos han enseñado también a tener más amor. Nuestros hijos nos han enseñado a ver las cosas de una manera diferente también, el mundo de una manera diferente. Y a veces, hermano, cuando tenemos hijos y que como cristianos, como líderes de la iglesia, y van a la iglesia a nuestros hijos, el problema es que la iglesia, nuestra hermandad, quiere que nuestros hijos, como líderes que somos nosotros de la iglesia, nuestros hijos sean el modelo de la sociedad y de la iglesia, sean el ejemplo. Óigame, este es un reto grande, hermano. Esta es una carga pesada a nuestros hijos. Y así pasó, hermano, con mis hijos en la iglesia. Que la iglesia miraba el modelo de mis hijos y decían, wow, miren los hijos del hermano Alberto, que como son, y empezaron a darle una carga a mis hijos que no les correspondía. Ellos tenían que ser mejores cristianos que los hermanos viejos de la iglesia. Óigame, ¿ve? ¿Qué les parece? Ya una vez que mis hijos se convirtieron a la vida nueva, dejaron la vida vieja en Cristo a los 12 años. A los 12 años, hermano, mis hijos empezaron a andar en la vida espiritual, se convirtieron. Y a los 12 años, los hermanos de la iglesia, hay hermanos que tenían ahí hasta 20 25 30 años de estar en la iglesia y querían que mis hijos fueran el ejemplo para ellos, en vez de ser al revés, que los hermanos sean el ejemplo de mis hijos. Y ellos quieren que mis hijos sean el ejemplo para ellos. Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Nuestros hijos cargan esas cargas que no les corresponden. Y aquí hay algo muy importante, hermano. La responsabilidad primaria del discípulo en el hogar. Dios no otorgó la responsabilidad primaria de la educación espiritual de los niños de la escuela dominical al colegio ni al líder de los jóvenes. No, sino a los padres somos los responsables de nuestros hijos. No es el colegio, no es la escuela y no es el responsable de los jóvenes y la maestra de la escuela dominical, que solo lo ve una vez los domingos a la semana. No, somos nosotros los responsables. Según Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7, se establece, hermano, el mandato supremo. ¿Y qué nos dice el texto? Nos dice lo siguiente, hermano. Déjeme revisar. Okay. Disculpen, hermano, me pasé mucho. Aquí está. Y dice lo siguiente. Y estas palabras que yo te mando hoy estará sobre tu corazón. Mira, ¿para quién es la responsabilidad primero, hermano? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Le están hablando, hermano, al padre, a la madre, principalmente a usted, a mí como líder de la iglesia. Y aquí viene el versículo 7. Y estas mismas palabras que yo te doy a ti, te las transmito a ti, te las doy a ti, dice el texto, las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Quiere decir, hermano, en todo tiempo. Es necesario hablar con nuestros hijos en todo tiempo. Pero ¿de qué vamos a hablar a nuestros hijos?
de la palabra del Señor. La responsabilidad primaria del discípulo en el hogar son nuestra familia, principalmente, hermano. ¿Cómo yo voy a hablar, hermanos? Yo me pongo en primer lugar a la iglesia sobre tener una buena familia, mantener a que sus hijos se bauticen, que sus hijos sean el ejemplo la vida espiritual para que puedan convertirse, sean buenos hijos en el Señor, si mis hijos son peor, lo peor. Aquí, hermanos, en Honduras, especialmente en Olancho, en el departamento de Olancho, aquí hay un mal dicho, o buen dicho, o un dicho, vamos a ponerle así, que incluyendo los cristianos, muchos cristianos dicen, es increíble que los hijos de los predicadores, los hijos de los líderes de la iglesia, sean los más peores de la iglesia. Son más peores que los mundanos. Oiga bien, porque yo conozco hermanos ministros de la palabra del Señor que están predicando la palabra del Señor, pero sus hijos, hermanos, en la calle son lo peor, lo peor. Una vez un ministro de la palabra del Señor, un predicador, me dijo, fuimos a pedirle permiso para su hija, ¿verdad? Para un grupo de jóvenes. Y pues, y él es ministro, hermano, de la palabra del Señor, pero él está liderando la misma congregación de la Iglesia de Cristo, pero en otra comunidad. Y entonces, y él viajea, porque él vive aquí en la comunidad y va a otra comunidad como predicador, como líder, ministro de la palabra del Señor. Pues yo voy, hermano, y le digo, fíjate, hermano, que quiero que su hija sea parte del ministerio, queremos tener una reunión en tal lugar y hay un seminario y queremos que le des permiso. O sea, él dice, no, no puede, no, no, no. Su mamá está enferma, y yo me entro no sé qué, empezó a poner un montón de peros, un montón de peros. Y él tiene muchos hijos, ¿verdad? Tiene como 8 hijos, 8 o 9 hijos. Entonces dice, y me dijo lo siguiente. Mira, hermano, dice, si yo un día yo me doy cuenta, dice, que uno de mis hijos, dice, anda en la calle bebiendo bebidas alcohólicas o fumando cualquier cigarro, ¿verdad? Que yo me dé cuenta que anda en la calle haciendo cualquier cosa, dice, yo dejo de ser ministro de la palabra, o sea, no me paro al frente de la iglesia, dice, definitivamente que no. Pues no sé por qué lo dijo. Y a veces yo digo, hermanos, ¿por qué lo dijo? No debió haberlo dicho, porque a lo largo de las semanas, hermanos, de los meses, no es que uno de los hijos, uno de los menores, el más menor de ellos, pues se convirtió lo tenían en el colegio, y después lo sacaron del colegio porque se agarró a golpes con un muchacho. Y es bautizado el muchacho, ¿verdad? Increíble, bautizado. Se agarró a golpes con un muchacho en el colegio y lo sacaron, lo expulsaron, él lo trajo para la casa y lo estuvo llevando a la iglesia a fuerza y él no quería, lo llevaba a fuerzas. Y es el problema, hermano, meterle a fuerza, ¿verdad? Que tenés que ir, querás o no querás. Y pues se lo llevaba a la fuerza a la iglesia. ¿Y qué pasó, hermano? Después este muchacho se tiró a las bebidas alcohólicas, a la droga y muchas cosas más y pues y se desordenó completamente. Y ahora lo veo, ¿verdad? No le digo nada, ¿verdad? Y yo nos estamos viendo con mi esposa porque me lo dio junto con mi esposa, ¿verdad? Y me quedé viendo a mi esposa, ¿verdad? Y le digo a mi esposa, el hermano lo dio, pero no lo cumplió. Y así es lo que pasa, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque a veces no inculcamos a nuestros hijos sabiamente. Por eso, Deuteronomio nos dice específico, yo te doy la palabra a ti para que lo repitas a tus hijos sabiamente, no a la fuerza. Porque esto es algo fundamental. Porque el discípulo, hermano, discipula a sus hijos. Porque nuestros hijos, hermanos, debemos discipularlos, hermanos, orgánicamente, continuamente. No se limite, hermano, a una hora de domingo, sino, hermano,
continuamente en nuestra vida, en nuestras conversaciones diarias, en nuestra mesa, antes de dormir, después de que nos levantemos, que sea la conversación de nuestra vida, sea Cristo en nuestro hogar, con nuestra familia, mi esposa y también, hermano, con mis hijos. Y aquí hay algo muy importante que quiero compartir, hermano. Esto es sobre la crianza, que el tiempo se me está yendo rápidamente, ¿verdad? La crianza con gracia y disciplina amorosa. Según Efesios capítulo 6 en el versículo 4 instruye. Muy importante esta palabra, hermano, instruye. Y vosotros, padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, ¿ok? Sino criarlos con disciplina y amonestaciones del Señor. El equilibrio bíblico requiere, hermano, evitar dos extremos muy importantes. Igualdad. Disciplina, hermano, muy importante. ¿Ok? El extremo sobre lo que nosotros necesitamos tener en nuestra familia, hermano. La crianza basada en la armonía, sin ningún control. Es importante tener el control, hermano. ¿Ok? Donde los padres exigen perfección, hermano, extrema de nuestros hijos. Es peligroso eso. Muchos hijos, muchos padres exigen, hermanos, que nuestros hijos sean, mantenerlos allí oprimidos, provocando rebelión y resentimiento de los hijos. No, que nuestros hijos, hermanos, se conviertan en nosotros, que seamos un ogro. No podemos ser un ogro a nuestros hijos. Y algo que es fundamental también, hermano, es sobre el extremo del permisividad, falta de límites, ausencia de corrección y complacencia con el pecado del hijo. Muchos padres que cuando el hijo comete pecado también lo ocultan, no se lo dice a nadie. Y eso es lo que pasa, hermano. Le voy a contar rápidamente un ejemplo de mi hermano en carne. Mi hermano, la primera vez que cometió un agravio, quiere decir que él tomó algo sin permiso de nadie, y se llevó algo de una señora. Y la señora lo llamó a la policía y la policía lo metió preso. Y entonces lo metieron preso. Y mi papá y mi tía hicieron todo con mi mamá, hicieron todo lo posible para que ese muchacho saliera de la cárcel. Ellos buscaron un abogado, pagaron una fianza, empezaron a consentirlo y todo lo demás. Y yo me acuerdo muy bien, ya grande, hermano, un poco maduro. Y le dije a mi papá y a mi mamá y a mi tía, no lo saquen, déjenlo ahí para que aprenda, disciplínenlo ahí para que sepa de que tomó algo que no debería tomar, que no era de él. ¿Y qué pasó, hermano? Le otorgaron, lo sacaron y no le dijeron nada, no lo disciplinaron, absolutamente nada, hermano. Bueno, no eran cristianos, pero tenían que disciplinarlo y no, lo dejaron así, hermano. Al fin y al cabo, mi hermano se descontroló en el alcohol, en muchas cosas más, eran drogas, y pues fue porque lo dejaron a las anchas, hermano. Le otorgaron el pecado. Y cuando otorgamos el pecado, hermano, las consecuencias las paga el Padre con el producto que son nuestros hijos. Entonces, el modelo bíblico, hermanos, es que necesitamos mantener que nuestros hijos disciplinarlo, centrados en el corazón, combinándolos en límites firmes, instruyéndolos en la palabra del Señor, demostrándole abundante afecto y perdón y gracia constante a nuestros hijos. Muy fundamental esto, hermano. Entonces, y quiero compartir esta estrategia, hermano, por la etapa de desarrollo de nuestros hijos, ¿verdad? Que desde 0 a 6 años tenemos lo que es la parte de la etapa de la vida. Tenemos ahora el enfoque principal sobre seguridad y obediencia de amor. Y la acción práctica del padre es modelar el amor de Dios, establecer, hermano, la rutina de oración nocturna e inculcarle respeto y obediencia básica a este niño.
desde los 0 años hasta los 6 años. Ya desde la niñez, hermano, intermedia, desde los 7 años hasta los 12 años, instrucción de carácter. ¿Y cómo? Enseñarle la Biblia de forma narrativa, cultivar hábitos de lectura, enseñar responsablemente, hermanos, en tareas del hogar y cualquier situación que sea productivo para nuestros hijos. Ahora, cuando ya entran a la adolescencia y de la juventud, desde los 13 años y más años, entonces, convicción personal y mentoría. Significa, hermano, fomentar el pensamiento crítico cristiano de ese joven, escuchar dudas sin juzgar, guiarlos hacia el propósito divino y la pureza. Cuando un joven hable con usted, hermano, no lo juzgue, ¿ok? Contraste bíblico, hermano, de la fe de Timoteo versus el fracaso del sacerdote Elí. Recuerden, hermanos, que acá hay dos ejemplos. Lo que es la fe de Timoteo, que fue criado por dos mujeres, a lo que tenemos hoy, hermanos, sobre Timoteo. ¿Ok? La Biblia contrasta, hermanos, sobre poderosamente los resultados de la crianza intencional frente a la negligencia paternal. El legado intencional. Tenemos a Loida, Eunice, abuela y madre de Timoteo, sembraron, sembraron una fe no fingida en el joven Timoteo desde su niñez, según Timoteo capítulo 1, versículo 5. Y 3, capítulo 3, versículo 14 y 15, formando en uno de los líderes más fieles del Nuevo Testamento, Timoteo. Interesante, ¿no? Cómo Timoteo se convirtió en un gran joven fuerte, sólido dentro de la iglesia. ¿Por qué? Por dos mujeres, la mamá y la abuela. Tenemos a quién? A Loida y Eunice. Tenemos la otra moneda, el juicio de negligencia. El sacerdote Elí servía fielmente al tabernáculo, pero sus hijos Osni y Finés honraban el pecado y deshonraban sus ofrendas. Dios juzgó a Elí porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, ¿verdad? Quiere decir, no los amonestó. Fue alcahueto. Elí, el sacerdote Elí fue alcahueto con sus hijos. Al ver el pecado de él, no importaba, está bien, no le preocupen. Entonces, Elí no compensó su fracaso pedagógico y privado, ¿verdad? Esos ejemplos al no seguir, hermano. Dos ejemplos aquí, uno positivo y uno negativo. Otro punto aquí, hermanos, es sobre el módulo 5, sobre la teología de la paradoja de Timoteo, perdón, es sobre este punto. Estamos hablando sobre el módulo 5. El apóstol Pablo establece, hermanos, una regla irrefutable para la evolución del liderazgo espiritual, que gobierne bien su casa y que sus hijos estén en sujeción en toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, la pregunta es, hermano, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es una pregunta que necesitamos, hermano, evaluarla. ¿Cómo va a poder criar a un hijo? ¿Cómo puede gobernar su familia? ¿Cómo puede gobernar la iglesia, perdón, si no puede gobernar bien su hogar? Ok, hablando de módulo 5, hermano, la familia como primer campo del ministerio. Tu hogar es tu primer ministerio. Es el primero, hermano. Usted no va a dar ejemplo en nadie más que solamente sus hijos, hermano. En su familia es el mejor ejemplo que puede dar. Ok. Supervisando algo muy importante, hermanos, dentro de lo que podemos entender del punto de la parte familiar, muchos hijos de líderes se han alejado de la fe debido a la práctica ministerial disfuncionales, ¿ok? De las familias en cuanto al resentimiento de la iglesia. El líder debe aplicar cuatro correcciones urgentes, hermano. Priorizar la familia sobre la agenda.
Cualquier agenda que usted tenga, hermano, durante toda la semana, el mes, su familia es en primer lugar. Nunca sacrificar el cumpleaños de su familia. Nunca sacrifique la graduación, ¿ok? Muy fundamental, hermano. Tampoco un tiempo familiar de un hijo por un evento que muchas veces sea de la iglesia urgente, ¿verdad? O emergente, perdón. Usted dice, no, que voy posiblemente aquel hijo está de cumpleaños en ese momento o aniversario, ¿verdad? Y usted le prometió a su esposa que va a ir en tal aniversario, va a hacer cosas que muchas veces me ha metido problemas yo, que se me ha olvidado, ¿verdad? Que le prometí a mi esposa. Mi esposa mira, me prometiste, no ay, es cierto, le digo, alíjate que mañana nos vamos. Pero ya así de que en ropa, ¿verdad? Pero ahora lo que ha hecho mi hermano es dar una agenda, ya sabiendo que es mi prioridad dentro de lo que es en el hogar, ¿ok? Entonces, no, hermanos, no sacrificar la parte importante de la familia por ciertas agendas diferentes, ¿ok? Segundo, evitar la presión, la precisión de fachada, que no exigir a los hijos que actúen como cristianos perfectos, y eso es lo que pasa muchas veces, hermano, para cuidar la reputación del padre ante la congregación, ¿verdad? Como dice, se ha fijado, hermano, que hay hermanas que dicen, no, no hables mal, hijo, ¿verdad? Ay, que me avergonzó. Había un predicador en la iglesia, hermano, antes de acá de San Francisco de la Paz, que le decía algunas palabras a su hijo, ¿verdad? Como nenequeándole, diciéndole muchas cosas raras, diciéndole como palabras que no son muy adecuadas. Pero ya cuando sea, una vez que ya creció más grandecito, que ya podía hablar a aquel niño, ¿y qué pasó, hermano? En un evento de la iglesia dijo aquella palabra mal dicha y lo avergonzó el hermano. Ay, qué cipote, le salió esa palabra. Y entonces me acuerdo que mi esposa le dice, pero si usted es lo que usted se la enseñó, hermano, le dice. Y eso es lo que pasa muchas veces. Tercero, hermano, es proteger la mesa familiar. Muy importante esto, hermano. No llevar los chismes en la mesa. Críticas o conflictos en la junta de la iglesia a la mesa del comedor de la familia. ¿Ok? Muy importante, hermano. Cualquier conflicto que ha visto, cualquier cosa que usted, hermano, ha observado dentro de la congregación, fuera de la congregación, no lo lleve a la mesa de la familia. No. Moldear la vulnerabilidad del arrepentimiento, pedir perdón a los cónyuges e hijos cuando el líder comete errores, demostrando que la fe es real y llena de humildad. Yo he cometido errores, hermano, con mi familia. Y yo, hermano, le pido perdón a mi esposa. E incluso, hermano, he pedido perdón a mis hijos. Porque ese es pedirle perdón a mis hijos, pedirle perdón a tus hijos. Sí, muchas veces le pido perdón a mis hijos, hermano. ¿Por qué? Porque como líder de la familia y de la familia espiritual, líder de mi familia, de mi hogar y la familia espiritual, también necesito, hermanos, que yo soy humano, yo me equivoco. Entonces, eso muestra, hermano, en todos nosotros humildad, pedir perdón. El modelo, el módulo 6, ¿verdad? Crisis de sanidad familiar y restauración. Cuando tenemos este problema, hermano, esta crisis, comprendemos las raíces del conflicto familiares, según Santiago capítulo 4 versículo 1 al 3. Santiago dice, hermano, revela algo del origen de la profunda situación, hermano, de las disputas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, y empieza el texto a decir cosas, hermano. Entonces, ¿de dónde vienen todo el problema y el pleito, tanto en la parte familiar, en el hogar, como en la parte espiritual? De nuestras pasiones, hermano. Y ahí viene, de nuestras pasiones. Y algo fundamental, hermano, es, si tenemos problemas, hay que sanidad de heridas del pasado y patrones generacionales. Muchos líderes aplican inconscientemente, hermano, en su hogar los patrones destructivos que presenciaron, hermanos, su, su infancia. Yo no sé, hermano, si algún momento le ha pasado a usted que así como fue todo lo que ha pasado en su infancia, hermano, usted lo tira para la iglesia.
o para su familia. Entonces, la violencia verbal, la frialdad efectiva, ausentismo paternal o el alcoholismo que pasaron posiblemente el tío o el hermano o el papá, la mamá tiempo atrás. Entonces, Cristo, hermano, ha roto la maldición del pecado, ¿ok? En la cruz, según Gálatas capítulo 3 versículo 13, otorgándonos el perdón para guiar una nueva línea de bendición generacional en nosotros. Paso para restauración, para restaurar la familia, hermano. Identifica la confesión. Perdón voluntario, que no lo obliguen a usted, hermano, a pedir perdón. Un perdón voluntario. Consejo bíblico, vaya a la Biblia, busca un hermano consejero para que lo aconseje. Establecimiento de nuevos hábitos, introducir conscientemente nuevos hábitos de bendición, afecto físico, hermano, palabras de afirmación, oración regular en su familia. ¿Ok? Módulo 7, hermano. Voy rápido, hermano, porque el tiempo me va comiendo, ¿verdad? Ok. El módulo 7, hermano. Casos de estudio bíblico exhaustivo. ¿Qué significa esto, hermano? Que usted necesita, hermanos, darle a su hijo un buen ejemplo. ¿Ok? Tenemos el ejemplo de Abraham e Isaac. Caso número 1. Abraham e Isaac, hermano. Que en las pruebas de fe del monte de Moriah, Abraham demostró que su amor por el Dios de la promesa superaba su amor por la promesa misma, su hijo Isaac. Y a través, hermanos, de su obediencia a Isaac, presentó la fe absoluta de su padre en él. Entonces Dios proveerá, que estamos hablando, Jehová proveerá. Y consolidando la fe, hermano, del joven Isaac para el resto de su vida. Cuando Isaac mira, hermano, esa fe tan grande de su padre, él le da un buen ejemplo a Abraham, a su padre, de fe, ejemplo de fe. El caso número 2, el rey Ezequías. Según Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 12 al 19. Ezequías fue un rey piadoso que trajo grandes reformas espirituales a Judá. Sin embargo, al final de su vida cometió un error trágico y egoísmo. Mostró todos los tesoros de su reino de los mensajeros de Babilonia cuando el profeta Isaías le anunció que sus propias descendencias serían llevados cautivos a Babilonia. Ezequías respondió, el concepto de Jehová que ha dicho es bueno. Añadió, hará al menos paz y seguridad en mis días. Oiga, bien que estaba pidiendo este bárbaro. No pidió, hermanos, en pocas palabras, bienestar para su familia, para sus generaciones, sino que paz y bien para él. Hmm. Oiga, bien, hermano, ¿qué les parece? Actitud de Ezequiel representa, hermano, el peligro. Esta actitud de Ezequiel, hermano, representa el peligro de un líder que solo pide para él, pero no para los demás. Caso 3, José y la restauración, hermanos, de la familia disfuncional. La historia de José es un trato sublime de cómo la gracia de Dios puede sanar un hogar marcado por el favoritismo paternal, la envidia fragicida y la traición. ¿Por qué pasó lo que le pasó a José? Porque el padre Jacob tenía favoritismo. Error del favoritismo. Jacob cometió el error de manifestar un favoritismo abierto por José sobre sus otros 10 hijos, sembrando amargura destructiva. Eso no podemos en el hogar, hermano. Fidelidad en la adversidad. A pesar de ser vendido como esclavo por sus hermanos, José mantuvo, hermano, su pureza moral y su fe en Dios durante años y sufrimiento injustos. Victoria del perdón. Cuando alcanzó el poder supremo de Egipto, en lugar de vengarse por sus hermanos, declaró, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, según Génesis 50:20. José proveyó alimento y protección para toda la familia extendida. Buen ejemplo, hermano. Caso 3, este es el mejor ejemplo que podemos haber encontrado dentro de las Sagradas Escrituras, José. Ok. El módulo 8, hermano. El poder del no. No sé si usted le ha tocado un momento, hermano, que yo era una de las personas que yo no podía decir que no.
Me molestaba y me decía, hermano, fíjate que quiero hacer cosas. Sí, sí, ya pues a cualquier hora de la noche me levantaba yo a hacer un viaje y todo lo demás. Una vez me llegó un hermano que le hiciera un viaje en mi vehículo, en un pick que tenía, el viejito ya, y que le fuera a jalar un maíz y me fue a meter, hermano, en un abismo horrible que mi carro quedó varado allá. Yo sabía que era malo, era mala idea. Yo sabía que no tenía que ir, yo sabía que mi carro no podía ir hasta ahí, pero por no decir no, el miedo de que mi hermano y es cristiano y mire que es el líder de la iglesia y no sirve. Entonces tenía el miedo a eso, entonces dije que sí. Entonces, ese es el problema, hermano, muchas veces el miedo al no. Entonces, Jesús modeló Jesús es el modelo de manera perfecta del uso del no. ¿En qué manera lo usó Jesús? Estratégico, hermanos, en Marcos capítulo 1, versículos 33 al 38. ¿Verdad? No sé si lo tengo más adelante, hermano. A ver, sí, aquí está. Dice así, en la madrugada Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario para orar. Y más tarde, Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron, todos te andan buscando. Pero Jesús les dijo, vamos a otro pueblo cercano. También allí debo anunciar y estas buenas noticias, pues para esto vine al mundo. ¿Ok? Entonces, aquí, hermano, Jesús utilizó el no. Todos te buscan. Cualquier líder moderno hubiese quedado a aprovechar el éxito masivo. Hay un montón de gente. Aquí vamos a aprovechar. Pero sin embargo, Jesús respondió, vamos a lugares vecinos para que prediquemos también allí, porque para esto he venido. Jesús le dijo no a las necesidades reales inmediatas para decirle sí a su propósito divino y prioritario. Muy importante, hermanos, que nosotros tengamos prioridad. No a todo decir sí, sino que hay prioridad. Hay momentos, hermano, de decir no. Yo he aprendido, hermano, y quien me ha enseñado más esto, ¿verdad? En la vida espiritual y también mi esposa, decir no. Tienes que decir no. Nunca toda la vida vas a decir que sí. Siempre, hermano, digo a veces sí, cuando es sí, y no cuando es no. Algo también, hermano, un enfoque de un buen líder. El temor de decir no. ¿Cuál es el temor, hermano, de decir no? El temor por desgradar a las personas a la necesidad de ser héroe indispensable de la iglesia, ¿verdad? Impide al líder poner límites. Detrás de la incapacidad del líder no se esconden tres raíces que el líder debe identificar. Número uno, raíz del orgullo. La creencia de que sin mi intervención el asunto no se va a resolver adecuadamente. Pensamos que en la iglesia, hermano, nosotros somos indispensables. No, nos morimos, hermano, vienen otros. Segundo, hermano, raíz del miedo. El temor a ser rechazado, criticado o tildado de poco comprometido si no acude a cada demanda. Tres, raíz de culpa mal manejada. La confusión entre responsabilidad genuina y responsabilidad ante cada necesidad de la congregación. Estos tres enfoques, hermano, muchas veces están en nosotros, directa e indirectamente están en nosotros. Puede ser que está, lo hemos dicho así en la parte directa o en la parte indirectamente. Entonces, todo esto, hermano, es necesario darle un cambio en nuestra vida. Conclusión. Concluyo con esto, hermano. No se preocupen, hermano. Ya llegamos a la conclusión. Este estudio, hermano, sistemático de estos 8 módulos era el punto de demostrar que el verdadero liderazgo, según el diseño divino, no es una posición de dominio, hermano, en la iglesia, ni una carrera de éxito profesional, que yo me voy a graduar de ministro o a cardiología para poder tener un estatus alto dentro de la iglesia. No, no es para eso, sino es un estilo de vida cimentada en el servicio.
la integridad del carácter y la fidelidad en el hogar. El éxito profesional espiritual, hermano, en cuanto a la parte teológica espiritual, es para tener un estilo de vida en el Señor. Y el éxito del líder cristiano no se mide por la salud de su vida interior y el legado espiritual que florece alrededor de su mesa familiar. El éxito, hermano, de un buen líder se mide por su salud espiritual, por su legado familiar, por lo que florece en la mesa de la familia, hermano. Y lo que usted florece en su familia, así va a tener éxito en la vida espiritual. Bueno, hermano, con esto concluyo. Dios me le bendiga. ¿Alguna pregunta, alguna duda a este momento? ¿Preguntas, dudas, hermanos? ¿Comentarios? Si no, entonces no sé si el hermano Adolfo está por ahí. Juan Adolfo, ¿está por ahí? ¿Me Hermano, escucha? ¿O se durmió? Oh, sí, hermano hermanito, Alan. ¿me escucha? Claro. Ok, bueno, estábamos hablando acerca de que en su momento me tocará a mí, ¿verdad? Pero hay algo bueno, una preocupación a nivel del liderazgo que me toca como joven, y es que a veces siento que la Biblia dice que el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios. Sí, Entonces, siento que a veces mi perspectiva de lo que debemos de ser como cristianos, aunque es basada en la Biblia, es muy dura para con mis demás hermanos. Y yo entiendo por medio de estudios que he escuchado o hermanos que me han aconsejado que mucho de lo que yo veo o siento deficiente como miembro de la iglesia, con mis hermanos, tiene mucho que ver con la falta de experiencia a veces que tengo en cuanto a lo que es, digamos, ser padre, porque el padre sabe mucho de paciencia, o ser esposo, porque el esposo sabe cómo tolerar hasta cierto punto o cómo guiar el pensamiento de otra persona. Entonces, mi pregunta, yendo al punto, es ¿me faltará hacer más oración o me falta entendimiento en cuanto a las cosas de Dios? Porque sí siento a veces que mi expectativa, aunque es bíblica, creo que es demasiado estricta a veces para mis hermanos. Y no quiero ser como que fastidioso y no quiero caer en el error de exigir demasiado. Usted mencionaba como por ejemplo el ejemplo de sus hijos, que a veces como sus hijos se les pide demasiado porque son hijos del líder del predicador. Entonces, yo siento que a veces esa es mi exigencia para con la hermandad, de que si la Biblia dice que se tiene que hacer algo, ¿por qué no lo estamos haciendo? Pero entiendo que mi situación como soltero me da muchísimas más libertades que para un hermano que está casado, que tiene hijos, que tiene responsabilidades. Entonces, no sé si es falta de oración o es falta de entendimiento, pero en este aspecto del liderazgo, siento que a veces soy bastante rudo con mis hermanos en cuanto a la expectativa que yo tengo de todos como cristianos. ¿Qué me recomendaría hacer? sí, sí. Hermano Alan, la ventaja que usted tiene, que lo que no tiene un casado, es que usted puede ver claramente lo que pasa dentro de la congregación y fuera de la congregación. Que además del casado, porque el casado está más pendiente de la familia, de la esposa, el soltero no, porque el soltero está más enfocado en sí y también en la iglesia, más enfocado en la iglesia. Entonces, usted tiene una visión más clara que el casado muchas veces, ¿verdad? Y el estar soltero, hermano, no le limita hablar de matrimonio,
porque recuerde de que para eso es necesario estudiarlo, ¿verdad? Empezar a buscarlo dentro de la palabra del Señor. Para dar un consejo en cuanto al matrimonio, no necesita que usted esté casado, porque incluso los que están casados, hermano, no saben dar consejos. Entonces, no, no, no. Y en cuanto al otro punto, hermano, de la exigencia, es bueno exigir hasta cierto punto, pero no tanto machacándolo en el mismo punto, porque en vez de edificar se convertiría en una molestia. Y la molestia, hermano, es peligroso, ¿verdad? Es peligrosa la molestia. Pero yo lo animo a usted, hermano Alan, para que mantenga ese ferviento como soltero dentro de la vida espiritual, porque usted ve algo más claro que el casado no lo ve. Bueno, o sea, tenemos que seguir teniendo paciencia entonces. Y mucha paciencia, hermano. Sí, mucha paciencia. Inhale y exhale. Gracias, hermanito. Muy bien, hermano. Hermano Adolfo, ¿puede una oración usted, hermano? Si no tiene alguna pregunta, comentario. Sí, sí, hermanito, aquí estoy. Lo que pasa es que tenía los audífonos y no se Ah, puede ya. comunicar Ah, uno. ok. Tenía que ponerlos en su lugar para poder como, am, creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia experiencia, hermano, y uno no aprende hasta que pasa por eso. Cuando uno no tiene hijos es muy fácil, yo creo que decir, o no quiero usar la palabra criticar, ¿verdad? Pero es muy fácil decir, si fueran mis hijos, no se portaran así, o si fueran mis hijos, yo les llamaría la atención o lo estuviera así, pero Si dice mi esposa que tiene porque un niño rebelde, si fueran mis hijos les diera, pero le digo, si fueran tuyos, quién sabe, le digo. ujú, yo creo que debemos darle gracias a Dios que, como dice Alan, ¿verdad? Me falta más orar o qué. Ujú. Pues Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, conoce nuestras familias, conoce nuestras intenciones y Dios nos da, ¿verdad? Como decía usted, del hermano bueno, el predicador que pues su hijo creció en la iglesia y después se dio a la perdición. Hemos visto muchos casos de eso, ¿verdad? Y no solo nada más de los hijos, sino también de algunos predicadores que tantos años en el Evangelio conocen, enseñan y cometen errores gravísimos y llegan a perder su salvación nada más por ese error y no están dispuestos a pedir perdón o arrepentirse. Aquí tenemos casos así y todavía lo miramos y lamentablemente la iglesia sufre mucho por esos casos porque porque viven dentro de la comunidad, conocen que iban a la iglesia y todavía están ahí. Y lamentablemente la gente pone muchas excusas para apuntar y decir, si esta persona va a la iglesia, yo mejor no voy. Si ustedes, si este hermano o esta persona dice que es cristiano, pero allá con ustedes, pero acá en el trabajo o en la calle es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos ponemos obstáculos a que la iglesia crezca y, y por eso que nosotros actuamos o de la manera que nosotros actuamos fuera de la iglesia, pues Dios nos va a dar recompensa por eso, o nos va a dar castigo o nos va a dar de recompensa, ¿verdad? Entonces, no debemos de tener dos caras, ¿verdad? Una en la iglesia y otra fuera de la iglesia, porque estamos sirviendo a un solo Dios. Eh, pues son tantas cosas, ¿verdad? Que una persona puede aconsejar de acuerdo, como nosotros decimos o en México decimos, ¿verdad? Cada quien cuenta cómo le fue en la feria, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos contar nuestras experiencias, pero debemos de entender que Dios nos da nuestras propias experiencias a cada uno de nosotros diferentemente. Así es. Entonces creo que el enfoque más como usted hablaba de Nehemías y nosotros tuvimos la clase de Nehemías el sábado pasado también, ¿verdad? Cómo él se enfocaba nada más en la visión que él tenía poniendo a Dios en primer lugar, ¿verdad? Restaurar el templo, restaurar este, todo lo que se había derrumbado y tantos obstáculos que tuvo y tantas críticas al punto de que querían matarlo,
Él se enfocó nada más en lo que estaba ahí, no habla en Nehemías, ¿verdad? De si tenía hijos, si tenía familia, no, nada de eso. Pero él estaba enfocado en lo que Dios, en lo que tenía en su corazón y lo que quería hacer para con Dios, para restaurar, ¿verdad? La ciudad. Y lo hizo. Y tanto lo hizo que de ser copero vino a ser gobernador. Y a veces, pues este es lo gratificante a veces, ¿verdad? Que cuando servimos a Dios, todo viene a caer en manos de una prosperidad, pero también nos cansamos a veces y este es el peligro, ¿verdad? Cuando uno se cansa y se aparta porque los hijos también miran, ¿qué anhelará, qué anhelaría o qué anhelo tiene un padre para sus hijos? Que les vaya bien en la vida, que les vaya bien en la escuela, que tengan una carrera y principalmente que sirvan a Dios. Pero pues lamentablemente muchos de nuestros hijos han crecido en la iglesia y no se quieren convertir porque la escuela les enseña algo más y las redes sociales les enseñan algo más. Entonces ellos ya crecen y se forman su propia idea y ya tienen preguntas y a veces no creen, ¿verdad? Lo que está escrito en la Biblia. No creen lo que ellos aprendieron de niño porque nada más lo miran como unas historias. Ya voy a terminar mi cuenta de aquí porque a los hacemos muy largos, pero lo que quiero decir, hermano, es que cada uno de nosotros puede uno eh, hablar o aconsejar a otro de acuerdo a lo que nosotros nos ha pasado. Y no quiere decir que porque yo le dé un consejo a usted, quiere decir que se le van a arreglar las cosas, ¿verdad? Porque solamente Dios sabe cómo ponerlas y cuándo ponerlas. Solamente que tenemos que tener paciencia nada más. Sí, sí, hermano, lo que usted dice es está en lo correcto, ¿verdad? Cada ser humano tiene su propia experiencia y su propia vivencia, ¿verdad? Y depende el contorno donde uno vive, uno tiene su experiencia tanto en la parte espiritual y también en la parte familiar y también en la parte personal. Y no solo porque acá hay, hermano, hay un dicho, dice. No solo porque el medicamento me alivió a mí, te va a aliviar a ti, ¿verdad? Porque hay personas que piensan que así como la medicina me ayudó a mí, le va a ayudar a otro. Puede ser que la enfermedad de otra persona sea diferente, no va a ser aplicable. Pero en la vida espiritual, hermano, todos tenemos diferentes tipos de experiencia. Y como tenemos todo tipo de experiencia en la vida espiritual, entonces la reunimos y fortalecemos esa convivencia espiritual, por eso somos una familia en Cristo. Y cuando tenemos el punto de liderato dentro de la vida espiritual, tenemos esta responsabilidad dentro de la iglesia, nos debemos a través de nuestra experiencia, no basarnos muchas veces en nuestra experiencia personal, sino también en nuestra experiencia espiritual, que es la parte que nos corresponde para poder fortalecer dentro de lo que es la congregación. Y como dice Alan, ¿verdad? Ser estricto conlleva a veces a decir, ¿verdad? O sea, ahí viene el enojón, ahí viene el que nos molesta, ahí viene este. Entonces, se convierte como en un ogro, ¿verdad? Pero a veces es necesario en cierto extremo y en cierto extremo no, ¿verdad? Pero transcurso la siguiente clase, hermano, vamos a aclarar un poquito sobre ese punto, porque vamos a hablar, a discutir el último, la última clase, que sería el 22, hermano Tomás. Sí, sí, Ujú. de aquí a 2 semanas. Exactamente. Entonces el Bueno, 22, hermano, y sí, quería sí, comentar hermano. de lo que estás enseñando también y lo que se ha comentado, ¿no? Es importante también diferenciar entre los valores, principios y las verdades, ¿no? De la Biblia, las bases bíblicas que aprendemos en la experiencia. Y la experiencia es el resultado, resultado, ¿no? De lo que tenemos, ¿no? De verdades, de las enseñanzas. Entonces, como padres, siempre enseñamos, ¿no? De acuerdo a los valores que hemos aprendido. El valor que hemos aprendido, entonces sí, empezamos a
a enseñar a nuestros hijos, ¿no? Este es bueno, este es malo, este es bueno, este es bueno, este es bueno, este es malo. Entonces vamos enseñando de acuerdo a los valores que hemos aprendido, ¿no? Entonces por eso es importante afianzar los valores bíblicos, fundados en la palabra de Dios, los valores morales, fundados en la palabra de Dios, la doctrina sobre la familia y matrimonio, el rol del hombre, del esposo, del padre como tal, la madre como tal, como mujer. Entonces, esas verdades están en la Biblia, pues, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? La necesidad de aprender esas verdades, esos principios, ¿no? Y entonces, de acuerdo a lo que hemos aprendido, vamos aplicando, ¿no? Pues, y vamos experimentando, ¿no? Entonces, la experiencia, definitivamente va a ser diferente, ¿no? No todos vamos Sí, a experimentar lo mismo, pues, ¿no? así es. Entonces, pero los valores van a ser los mismos, o sea, los valores, las verdades que hemos aprendido van a ser lo mismo para todos, ¿no? O sea, los valores, digamos, bíblicos son universales, pero los métodos que vamos a aplicar para enseñar esos valores, eso va a variar también, ¿no? Los métodos, ¿no? Hay varios métodos, ¿no? Usted mencionaba algunos, pero la experiencia, el resultado, va a ser cada uno diferente, pues, ¿no? A algunos le va a resultar muy bien, a algunos dependiendo cómo ha utilizado sus métodos, entonces le va a resultar, entonces, es como el ejemplo de la medicina que usted utilizó, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, un simple ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mi esposa toma migraña, a ella le ayuda, pues, una pastilla que se llama, eh, ¿cómo se llama? Pastilla, eh, una pastilla para migraña, una marca. Entonces, pero esa pastilla, pero de repente a mí no me hace efecto. Entonces, yo como otra pastilla, pero de los mismos componentes, ¿no? Entonces, esa es la experiencia, pero distinta, pues, ¿no? Entonces, por eso hay que tomar en cuenta eso. Entonces, por lo tanto, conclusión, yo diría, ¿no? Que en nuestra experiencia no podemos enseñarlos. O sea, nuestra experiencia va a ser solamente como un ejemplo para que otro aplique, ¿no? Y va a experimentar de una manera diferente. Y los resultados van a ser diferentes, ¿no? De repente, un padre de familia su resultado va a ser mejor que yo, o un poco menos que yo. Entonces, eso va a ser, pero con los mismos principios, ¿no? Y también, obviamente, tenemos que aprender, digamos, algunas estrategias sí tenemos que enseñarnos, pues, ¿no? Entonces, para aplicar qué estrategia voy a utilizar para llegar a esa meta, pues, ¿no? Y lograr esa experiencia. Amén. Amén. Gracias, hermano Tomás. Buen punto. Bueno, hermano, no sé si hacemos una oración, hermano Adolfo. Sí, hermanito, vamos a inclinar nuestro rostro así a Dios en oración. Oremos, hermanos. Bendito y eterno Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo de aprendizaje. Sabemos que pues tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y aunque a veces pasamos por muchas experiencias, quizás podemos ayudar a otros, aprendemos cada día de otros también y pues en tus manos nos queremos encomendar en esta tarde. Primeramente, dándote las gracias por nuestro hermanito que nos compartió esta enseñanza. Bendícele, Señor, a él y a su familia. Cada padre, Señor, estamos orgullosos de nuestros hijos y siempre queremos lo mejor para ellos, así como tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Que sea siempre tu voluntad, Señor, y que nos des esa sabiduría, no solamente para ayudar a los propios nuestros, sino también a los demás, a nuestros hermanitos. Sabemos que van a venir dificultades, temporadas de desacuerdos, porque pues nuestros hijos crecen, tienen sus propias ideas también y a veces llegan a no entender o a tratar de discutir algo que no lo comprenden muy bien y quizás nosotros no podemos explicar también de la manera que ellos quieren escucharlo. Pero el mundo ofrece muchas cosas, las escuelas ofrecen muchas cosas también, les ponen muchas cosas en la cabeza y pues la televisión, el internet y todo, y después vienen a veces confundidos y pensando que nosotros no hemos hecho buen trabajo. Van a llegar a una edad donde pues tienen que madurar
tiene que hacer su propia vida, pero te los encargamos, Señor, para que siempre, siempre los ponga, estén en tu mente y en en su corazón y no se aparten de la verdad como tu palabra lo dice. Nosotros como padres hacemos, pues, a veces lo que podemos o a veces no hacemos nada. Lamentablemente que no tenemos o no tomamos esa responsabilidad. A veces nos enfocamos o llevamos más tiempo con otras familias y descuidamos a los propios nuestros. Ya cuando crecen hay una división que no queremos que suceda. Ayúdanos, Padre bendito, a balancear todas estas cosas, a tener el cuidado de enseñarles lo correcto, no solo con palabras, sino con nuestro ejemplo. Y ayúdanos, Padre bendito, porque no somos perfectos, somos débiles en muchas ocasiones y esto no lo ven nada más los hijos, sino también las demás personas que nos rodean. Te pedimos siempre tu guía, tu guianza y eh, la paciencia que necesitamos tener, Padre bendito, para que nosotros podamos dirigirnos bien en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida humana, pero más mejor en nuestra vida espiritual. Sé con aquellas familias, aquellos niños, aquellos que no tienen padre o que no tienen madre o que están en la calle, que son abusados, que son torturados. Hay tanta maldad en este mundo, Señor, que pues como no lo miramos, no nos preocupa a veces y no nos ponemos a pensar en eso, pero dentro de las iglesias también, dentro de muchas denominaciones que supuestamente tienen temor de ti, hay estos abusos y esto es pues muy deplorable y es un pecado muy grande delante de ti porque te servimos, Padre bendito, pero a la manera que nosotros queremos o a la manera que el mundo quiere y no como tu palabra lo dice. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas, perdona, Señor, por nuestras inquietudes también y ayúdanos, Señor, siempre a, a estar lo mejor delante de ti. Bendice a nuestros hermanitos que están conectados, y a sus familias y que, Señor, siempre nos lleves a tu lado y nos des ese temor principalmente de lo que creemos y lo que hemos aprendido. Gracias, Padre bendito, por nuestros hermanitos también que nos enseñan de tu palabra y a cada uno, a veces hasta de los niños aprendemos. Y nuevamente te encargamos a nuestros hijos y a todos los jóvenes, nuestras esposas, nuestros padres, nuestros hermanitos que también quizás batallan y a todas aquellas situaciones ocultas que a veces no se saben y por pena a veces no queremos darlas a luz, pero tú las conoces, Padre bendito. Ayúdanos a llevar esas plegarias ante ti y creo que es muy importante también darlas a conocer para que todos nuestros hermanos vayan en oración también y sabemos que la oración del justo es muy poderosa. Gracias, Padre bendito, nuevamente te damos. Sea con nosotros en esta noche, que descansemos bien y que mañana nos levantemos con gusto, alegres para ir a reunirnos como cristianos en el primer día de la semana, como tu palabra lo indica. Nuevamente, gracias, Padre bendito, nos encomendamos y te pedimos siempre todas estas cosas en el precioso nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bendiciones. Nos vemos el 22, así lo permito. Dios les bendiga, hermano.